Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima. Hemos visto esta mañana en la primera meditación el origen de la misión. Conviene recordar los puntos principales. Primero, la misión es una llamada. La misión no nace de nosotros. No somos nosotros los que por propia iniciativa nos convertimos en misioneros en el amplio campo que abarca el concepto de misión. Es decir, no es el laico que quiere ser lector, el laico que quiere ser catequista, el laico que quiere ser ministro de la Eucaristía. No es el sacerdote, el joven que quiere ser sacerdote. Es el Señor el que llama. Es decir, estamos ante una vocación, una llamada. En Cristo está el punto de partida. El Señor llama al que ama, y desde esa perspectiva llama a todos. Pero pone además otra condición, llama a aquel que le ama. Esta mañana hemos visto lo que significaba el triple interrogatorio a San Pedro. ¿Me amas más que estos? ¿Tú me amas? ¿Me amas? Es decir, el Señor va a confiar esta llamada, esta vocación, va a dar este mandato solamente a aquellos que a Él le aman. Y que le aman porque se sienten amados por Él y porque tienen ese amor típico del católico, que es el amor eucarístico, que es el amor del agradecimiento. Esta llamada que el Señor nos hace a cada uno de nosotros cuando nosotros le damos la respuesta, es una llamada que va a encontrarse con unas dificultades, que las ha tenido siempre. La misión siempre ha sido difícil, en cada momento, naturalmente, y en cada caso, en cada persona, cada momento de la historia hay unas dificultades propias de ese momento de la historia, y después en cada caso, en cada familia o en cada país tienes unas características distintas. Vamos a ver en esta meditación cuáles son esas dificultades y qué estrategia tenemos que seguir para afrontar esas dificultades. Hoy se habla de una crisis de la misión. ¿Cuál es el origen de esa crisis? Lo establece San Juan Pablo II en una de sus encíclicas cuando dice que la Iglesia reconoce que la Iglesia ha perdido el ímpetu misionero. Pero ¿desde cuándo la Iglesia pierde su ímpetu misionero y por qué lo pierde? Hay una tentación que yo no quiero caer en ella, y es considerar que todos los males de la Iglesia presente proceden del Concilio Vaticano II. Eso es una tentación, yo no estoy de acuerdo. Pero sí estoy de acuerdo en lo que el Papa Benedicto enseña. Después del Concilio Vaticano II, hubo una interpretación del concilio, una lectura de los documentos conciliares y una aplicación de los documentos conciliares en una línea, dice el Papa Benedicto, en una hermenéutica, es decir, en una interpretación de ruptura con lo anterior. Esta hermenéutica de ruptura rompía con 1965 años de tradición en todos los aspectos, en el litúrgico, por ejemplo, o incluso en el moral o en el doctrinal. Había una interpretación por parte no oficial de la Iglesia, pero sí por parte de muchos, incluso de obispos, etcétera, en la Iglesia, que era una interpretación del concilio en clave de ruptura. Hay un antes y un después para estas personas del Concilio Vaticano II, cuando cualquier concilio tiene que ser interpretado con una hermenéutica, con una clave de continuidad. Hasta aquí hemos vivido y hemos enseñado y hemos dicho esto es lo esencial, tiene que ser transmitido, que tenemos que modificar en las formas, pero nunca que tenemos que modificar en el fondo. La dialéctica o la hermenéutica de la continuidad es la que preconizaron Pablo VI,
la que preconizó San Juan Pablo II y Benedicto XVI. Y mientras que muchos otros, en la base, me refiero a sacerdotes en las parroquias, religiosos en los colegios, catequistas, e incluso no pocos obispos, han aplicado el concilio con esa hermenéutica de ruptura. Si tuviéramos que ver en algún punto, por no alargarnos muchísimo, y sobre todo referido a la misión, yo diría que hay sobre todo un punto en el que esto se pone de manifiesto, que es el concepto de salvación. ¿Hay salvación dentro de la Iglesia solamente, o se puede uno salvar también fuera de la Iglesia? Esta es una de las cuestiones clave que se debate en el Concilio Vaticano II, una de ellas. Cuando uno piensa o cree que lo que se debate en el concilio es sobre la liturgia, no, ahí hay problemas y cuestiones muy importantes y muy de fondo. De hecho, esta es la cuestión que lleva a Monseñor Lefebvre a salirse de la Iglesia y a fundar su grupo, que ya no sé si hoy es o no un grupo cismático, pero en todo caso los lefebrianos, los tradicionalistas lefebrianos. ¿Hay salvación fuera de la Iglesia? ¿Por qué es esta pregunta, esta cuestión tan importante? Porque resultaba evidente, Lefebvre había sido arzobispo de Dakar, en Senegal, es decir, había sido un arzobispo nacido en Francia, pero un arzobispo misionero. Si hay salvación fuera de la Iglesia, ¿para qué tengo yo que ir a misionar, a decirle a este que está en el Senegal, a este que está en la India, o a cualquier otro, tu hijo que es un buen muchacho, porque es hijo tuyo, no es que porque sea hijo tuyo es un buen muchacho, sino porque tú le has educado bien? ¿Para qué tengo yo que ir a decirle, vente a la Iglesia? Si te vas a salvar al margen de tu pertenencia a la Iglesia o no, si la pertenencia a la Iglesia no es condición necesaria para la salvación, pues entonces, ¿para qué la misión? La misión deja de tener necesidad. Hace muchos años leí por primera vez algunas de las cartas de San Francisco Javier, patrono de las misiones, junto con Santa Teresita de Lisieux, que escribía desde donde se encontraba entonces. Me parece que esas cartas que leí estaban escritas desde lo que entonces se llamaba la Cochinchina, es decir, lo que hoy llamaríamos Vietnam o Camboya. Bueno, él escribe a San Ignacio de Loyola, su fundador, y le dice: si en la Sorbona, la famosa Universidad de París, donde habían nacido los jesuitas, donde San Ignacio reúne a sus primeros compañeros, entre ellos, por supuesto, San Francisco Javier, si en la Sorbona supieran la de almas que se pierden por no estar bautizadas, vendrían aquí corriendo. Es decir, el ímpetu misionero estaba relacionado directamente con la certeza que tenían de que fuera de la Iglesia no había salvación, y con la certeza que tenían de que había vida eterna y de que si tú no morías con el bautismo recibido, tú te ibas al infierno. Podemos decir que esa gente, un San Francisco Javier, que no era un bobo, desde luego, que esa gente, que esa mentalidad era una mentalidad preconciliar, no cabe duda de que eran preconciliares, es decir, que el concilio empieza en 1961, por tanto todo lo anterior es preconciliar, pero que era preconciliar en el sentido de despreciable, de superada. Esta es la cuestión de fondo. Es decir, ¿es necesario ser católico y estar bautizado para ir al cielo? No digo que sea suficiente, porque para eso, además de estar bautizado, hará falta estar en gracia de Dios. Cuando hay un teorema matemático se dice que esta es condición necesaria y suficiente. Bueno, en este caso no estoy diciendo que el bautismo sea condición suficiente, pero pregunto, ¿es condición necesaria? El Concilio Vaticano II da una respuesta y dice no. ¿Por qué? Porque hay un bautismo, no solamente el famoso bautismo de deseo de aquel que quiere ser bautizado y no puede porque, por ejemplo, lo van a matar, sino hay un bautismo de aquellos que, sin saberlo, desearían el bautismo si supieran quién era Jesucristo, si les hubieran anunciado a Jesucristo, si hubieran conocido a Jesucristo. Estos desearían el bautismo.
Bueno, esta es la respuesta que da la Iglesia con el Concilio Vaticano II. Y en función de esto, naturalmente, también se puede salvar pues, un ateo de buena voluntad, un musulmán, un miembro de otra iglesia no católica, un budista, bueno, es decir, una persona que sea fiel a su conciencia y que por lo tanto no haya cometido nunca un pecado, en fin, habría que poner muchas condiciones, esa persona teóricamente se puede salvar. Inmediatamente surge la cuestión de ¿para qué tengo que misionar? Es decir, si el ímpetu misionero nace de la certeza que se tiene de que fuera de la Iglesia no hay salvación y de que el que no está bautizado se va al infierno, hay infierno en primer lugar, y el que no está bautizado se va al infierno, y de ahí el ímpetu misionero, es decir, es el equivalente a decir yo tengo comida o tengo una medicina y la gente tiene hambre. Y por culpa mía, que no me muevo, que no soy generoso, que no me desplazo a tal sitio, que no paso dificultades, la gente se va a condenar, no que se va a morir aquí o que va a sufrir aquí, que se va a condenar eternamente. Esto es lo que San Francisco Javier expresa en su carta. Y esto es el celo misionero, por supuesto, de un Francisco Javier o de un Daniel Comboni, de los grandes misioneros que han existido en la Iglesia. Repito, podemos decir hoy desde nuestra perspectiva anticuados, equivocados, sí, pero si hay cristianos en Asia o en África es por ellos, y si hay cristianos en Latinoamérica es por ellos. Es decir, si hay cristianos más allá, seguramente, de un pequeño grupo que hubiera sobrevivido en el entorno de las montañas de Samaria, pues donde se hubieran refugiado tipo los esenios, si hay cristianos es porque esta gente pensaba eso. Existe vida eterna y el que no está bautizado se va a condenar. Esa es una interpretación, por otro lado, literal, al pie de la letra de lo que dice el Señor. El que crea y se bautice, se salvará. Y el que no, será condenado. Son palabras de Jesús. Interpretándolas de forma literal, la gente salía a decir, no quiero que nadie se condene para la vida eterna, porque tenían conciencia no solo de que existía vida eterna, sino que al final esta vida era muy corta. Quizá entonces aún más corta de lo que termina por ser hoy, que también a la larga termina por ser corta. Bueno, es decir, cuando esto se quita, sobre todo cuando se hace, repito, esa lectura del Concilio Vaticano II en una clave de ruptura, no en una clave de continuidad, que hubiera permitido mantener lo esencial de la antigua afirmación con esa hermenéutica de continuidad, simplemente la misión se deshace. ¿Para qué? ¿Para qué tengo yo que irme a África con las penalidades que hay? Al contrario, respetaré su cultura. Y en América, pues en Latinoamérica, al final terminas, como por desgracia hemos visto recientemente algún alto personaje de la Iglesia, oye, bailando al corro de la patata con un chamán en torno a una tela en el suelo que representa la Pachamama. Lo hemos visto con un cardenal no hace mucho en un país latinoamericano. Es decir, al final te pones a adorar la Pachamama, que no es que creo que ese cardenal estuviera adorando la Pachamama, que la Pachamama es la madre tierra, sino que estaba participando como si fuera una especie de acto ecuménico. Vamos a ver, yo no me imagino a un padre Pedro Claver, ¿no? Tanto Toribio de Mogrovejo, ¿no? Es decir, los grandes evangelizadores de México, que fueron en su mayoría franciscanos, un fray Junípero Serra, no me lo imagino allí con los indios respectivos haciendo la danza de la lluvia no me lo imagino. Es decir, ¿qué nos ha pasado? ¿Por qué no hay espíritu misionero? Porque al final no valoramos la importancia de ser católico, la importancia de estar bautizado, la importancia de poder tener acceso a la comunión, de poder tener acceso a la confesión, entre otras muchas cosas, de poder tener acceso al dogma, a la plenitud de la revelación, de poder tener acceso a la plenitud del concepto de qué es el bien y de qué es el mal. Y lo mismo pasa en las familias católicas.
La inmensa mayoría de las familias católicas, hablo de los católicos practicantes, por supuesto que quieren que sus hijos vayan a misa. Naturalmente que sí. Hablo, repito, de los católicos practicantes, no los otros, porque ¿cómo van a querer que sus hijos vayan a misa si ellos no van? Digo, los católicos practicantes que van a misa quieren que sus hijos vayan a misa, pero no es una cuestión que les produzca una extraordinaria inquietud. Es decir, le va a producir muchísima más inquietud que su hijo no tenga trabajo. Es decir, es más inquietante para un padre católico practicante, para la inmensa mayoría, que su hijo no tenga empleo que su hijo no practique. Esto con una perspectiva preconciliar, no digo que no hubiera sido así en muchos casos antes, pero no era así. ¿Por qué? Porque, repito, ellos tienen una visión completa de la vida de la persona, mientras que nosotros tenemos una visión parcial de la vida de la persona que consideramos que es una visión completa. Y además ellos tienen una visión completa de la persona, no solo de la vida, es decir, ellos ven que hay una vida aquí y hay una vida eterna. Esa vida eterna hoy, debido a esta devaluación del concepto de salvación, ligado a este concepto de que todo el mundo se puede salvar, haga lo que haga, al final se devalúa el concepto de salvación y al final incluso se termina por creer que no hay ni siquiera salvación y que no hay nada. Pero es que además ellos tenían una visión completa de la propia persona. La persona es cuerpo y alma. Mientras que hoy tenemos una visión parcial de la persona es solo cuerpo. Es decir, tienes que tener dinero. Tienes que tener dinero para llevar una buena vida. Tienes que tener un buen piso. Tienes que tener un buen coche. Tienes que tener la posibilidad de gastar. Tienes que tener la posibilidad de irte de vacaciones. Ese es el ideal. Insisto, contaminados como estamos, también es el ideal de la inmensa mayoría de padres católicos practicantes. Y si no, os ruego que os lo preguntéis honestamente. ¿Me preocupa tanto que mi hijo no vaya a misa como el hecho de que me preocuparía que mi hijo estuviera enfermo? No, si mi hijo está enfermo, yo estoy muy preocupado. Si mi hijo no va a misa, bueno, sí, qué pena, ¿no? Porque quiero que mi hijo vaya a misa, pero bueno, tampoco pasa nada. Esto, una persona de antes no lo vería así. Repito, tenían una visión completa de la vida. Oye, que hay vida eterna, y que te juegas la eternidad. Y tenía una visión completa de la persona. Oye, que hay cuerpo, pero que hay alma, y ese alma es tan importante, tan parte de la persona como lo es el cuerpo. Bien, esto en cuanto al origen de la crisis, por supuesto que aquí se puede seguir hablando muchísimo más, pero al menos para darnos un poco de cuenta de dónde está la causa del problema. Si no sabemos dónde está la causa del problema, difícilmente podremos establecer una estrategia para encontrar soluciones. Características de esta crisis. He leído hoy un fragmento muy interesante de un libro que escribe Jean Guiton, un gran pensador católico francés, sobre el Papa Pablo VI, donde él cuenta su relación con Pablo VI. Y él le dice a Pablo VI, después viene la respuesta que le da Pablo VI a él, le dice a Pablo VI, santidad, yo creo que hay dos tipos de verdades. Nunca había visto, he leído otras cosas de Jean Guiton, pero nunca había leído esta definición, me ha parecido realmente brillantísima. Dice, santidad, hay dos tipos de verdades, le dice el filósofo y el escritor francés a Pablo VI. Hay dos tipos de verdades, las verdades verticales y las verdades horizontales. Y las verdades verticales son aquellas incómodas verdades que nos van a unir con Dios, mientras que las verdades horizontales son aquellas cómodas verdades que son asumidas y participadas por todo el mundo. Es decir, hay cosas que son verdaderas, pero que todo el mundo las opina, o por lo menos la inmensa mayoría, y que por lo tanto nosotros estamos, por ejemplo, contra el racismo, la inmensa mayoría, ¿no? Aunque después no sea así, pero todo el mundo está contra el racismo, ¿no? Bueno, nosotros que estamos contra la contaminación de la naturaleza, bueno, pues todo el mundo también está en contra de la contaminación de la naturaleza, ¿no? Después se contamina, pero teóricamente todo el mundo está. Esas son las verdades horizontales, todo el mundo está de acuerdo. Bueno, pero luego están las verdades verticales. Y le dice él a Pablo VI, ojo, estoy hablando de Pablo VI, el Papa que muere en el 78, como recordaréis, que
si no recuerdo mal, es en el año 73, en la fiesta de San Pedro y San Pablo, eso con toda seguridad, del año 73, incluso puede ser que fuera antes, que dice en la homilía de la fiesta de San Pedro y San Pablo, que es uno de los grandes días del Vaticano, como comprenderéis, es el que dice: el humo del infierno ha entrado dentro de la Iglesia. Es decir, este Papa, hoy ya beato Pablo VI, es consciente desde mucho antes de acabar su pontificado, desde que el Señor le llamara a su seno, de que el humo del infierno ha entrado dentro de la Iglesia. No sé si esta es una reflexión que le surge a raíz del diálogo entre otros, con Jean Guiton. Pero esas verdades verticales que no se dicen son, voy a leerlas, son las que dice Jean Guiton. Son, por ejemplo, la trascendencia de Dios. La trascendencia de Dios. ¿Qué significa? Significa que Dios es Dios. Significa, volveremos a ello dentro de 2 meditaciones, significa que Dios es el Todopoderoso, que Dios es el Señor, que Dios es misericordia, sí, 1000 veces sí, pero también justicia. La trascendencia de Dios, dicho de otra forma, el señorío de Dios, la primacía de Dios. Dios es Dios. En una época en la cual todo el mundo se considera Dios, esta es una verdad molesta. Este es un evangelio molesto. Esta es una verdad vertical que se omite. Y naturalmente, si esto lo está diciendo Jean Guiton a Pablo VI hace 40 años, imaginaos las consecuencias de haber estado silenciando esto 40 años seguidos. Y él lo dice porque ya lo percibe como cosas que se silenciaban. Dice: la necesidad del sufrimiento. Dios bendito. La necesidad del sufrimiento. Que ni siquiera dice Jean Guiton que sea una verdad vertical, una verdad troncal, la utilidad del sufrimiento, sino la necesidad del sufrimiento. Si alguien se atreviera hoy a hablar así, sería tachado inmediatamente de masoquista o de sádico. Sería tachado inmediatamente de falta de misericordia. No solo la utilidad del sufrimiento, sino la necesidad del sufrimiento, como una de esas verdades verticales de las que nadie habla. El carácter único de la Iglesia, ligado a lo que he estado diciendo antes, el carácter único de la Iglesia. La Iglesia es el instrumento de salvación, no un instrumento más de salvación. Es el instrumento necesario de salvación. Por más que efectivamente podamos decir que una persona que no ha tenido oportunidad de conocer la Iglesia, porque se ha criado en un ambiente musulmán, cerrado, etcétera, etcétera, en su alma, quizás si lo hubiera conocido, podía haber sido católico. Dios, que sabe el corazón de todo el mundo, Dios, juez misericordioso, pues quién sabe, probablemente le llevará al cielo. Eso es otra cuestión. Sobre el juicio de cada ser humano, yo no opino, porque eso entra dentro de la relación entre Dios y Él. Pero de ahí extraer la conclusión de que la Iglesia no es más que un instrumento de salvación y a veces un instrumento muy menor de salvación, es todo lo contrario. Es decir, por eso dice Jean Guiton, oiga, una verdad vertical, una verdad esencial es el carácter único de la Iglesia. Y él habla de otras: la obediencia, la pobreza, la castidad. Cuando yo tengo que pensar, aparte de esta brillantísima imagen de este gran pensador francés, cuando yo pienso en cuáles son las características de esta crisis que tenemos ligada a la misión, digo, ante todo, tenemos una crisis de fe. Es decir, lo mismo que dice Jean Guiton, lo expreso de otra manera. Ante todo, tenemos una crisis de fe. ¿De qué fe? De fe católica. Es decir, de esas verdades verticales, de esas verdades esenciales de la fe. La omnipotencia de Dios, la existencia de la vida eterna, la existencia del cielo y del infierno, la existencia del juicio, que será un juicio de misericordia, no me cabe duda, pero que será un juicio.
el silenciamiento obsesivo o la interpretación manipuladora de muchísimas páginas del Evangelio. Cuando, por ejemplo, se lee: el Señor, cuando venga el Hijo del Hombre, pondrá a unos a su derecha y dirá: venid benditos de mi Padre, porque he tenido hambre y me habéis dado de comer. Pondrá a otros a su izquierda y: id malditos de mi Padre. Y dirán los de su derecha: ¿cuándo, Señor? Cuando lo has hecho al más pequeño, a mí me lo has hecho. Y los otros dirán: ¿cuándo, Señor? Cuando no lo has hecho al más pequeño, a mí no me lo has hecho. ¿Cómo se interpreta y cómo se presenta hoy este texto del Evangelio? Se lee y se interpreta de una forma parcial, reducida. ¿Cómo se interpreta? Diciendo: fíjate, que lo que hagas al prójimo se lo has hecho a Jesús. Esto es verdad, pero no es toda la verdad. La primera parte simplemente se suprime. Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre, pondrá a unos a su derecha y dirá: venid benditos de mi Padre. Y pondrá a otros a su izquierda y dirá: id malditos de mi Padre. Esto se suprime. Es decir, que habrá un juicio. Y que habrá un juicio donde habrá premio y castigo. En función del amor, esto se suprime. Y solamente se destaca que cuando hagas una cosa a una persona que sufre, se lo estás haciendo al propio Cristo. Todo el elemento del juicio se suprime. Pero vamos a ver, que llevamos 50 años así, que el concilio terminó en el año 65, que estamos en el 2015, que han pasado 50 años. O sea, que durante 50 años esto se ha omitido. ¿Eso qué significa? Que las personas que tienen 60 para abajo, dando por supuesto de que tuvieras una catequesis previa a la comunión en aquella época, pues esto no lo han escuchado en la vida. Y si no hay esta fe, ¿cómo va a haber misión? Junto a esta crisis de fe, es decir, crisis de los conceptos esenciales, de esos conceptos verticales, de esos conceptos esencialmente católicos, hay también una crisis de esperanza. ¿Por qué? Porque lo que se percibe es: no hay nada que hacer. No sirve para nada. Lo he intentado muchas veces. Estoy cansada, estoy cansado de rezar por mis hijos. Hablo y nada. Le doy ejemplo y nada. Se ha perdido la esperanza. Y se ha perdido la esperanza porque quizás seguramente primero se ha perdido la fe, es decir, la importancia de transmitir a tus hijos lo esencial, lo más importante, que no es saber idiomas, ni siquiera es saber ganarse la vida dignamente, sino saber ganarse la vida eterna, que al final, y esta era una máxima que repetían los antiguos una y otra vez, al final el que se salva sabe y el que no, no sabe nada. Y esto ya es que ni nos lo planteamos. Lo que importa es ser rico, no lo que importa es ser santo e ir al cielo. Es que ya, repito, ni nos lo planteamos. Y después viene esta crisis de esperanza de: ya no tengo nada que hacer, me rindo. Y hay un catolicismo, el que queda, el catolicismo practicante que queda, que es un catolicismo desesperanzado, que va camino de convertirse en un catolicismo desesperado. Y en su desesperación, fruto de su desesperanza, entra en el círculo vicioso de las rebajas. Ya no me queda nada por hacer. Y lo único que tengo que hacer es rebajas por fin de temporada. Estoy a punto de echar el cierre y quiero vender la mercancía que me queda al precio que me la quieran comprar. Voy a reducir las exigencias éticas a ver si así viene alguno. A ver si así consigo captar la atención de lo poco que puede quedar. Es un catolicismo desesperado que está haciendo autodemolición, como decía la semana pasada un cardenal. Crisis de fe, crisis de esperanza y crisis de amor. ¿Por qué crisis de caridad? Crisis de caridad hacia Dios, que no luchamos para que el Señor sea conocido y amado. Y crisis de caridad hacia tu prójimo,
especialmente hacia aquellos de tu familia. Es decir, desde el momento en que has perdido la importancia de la salvación, la importancia de la vida eterna, desde el momento en que has perdido de vista la importancia de que esa persona, tu hijo, al que tú le has dado la vida, que no sabemos lo que ocurrirá, porque el juicio, repito, es un asunto entre Dios y él, pero que puede ser que vaya al infierno, puede ser. ¿Será o no será? Dios sabrá, pero puede ser que vaya al infierno y que tú tienes que hacer lo posible y lo imposible por amar a esa persona que es de tu propia carne y al que tú le has dado la vida. Desde el momento en que esto lo hemos perdido de vista, hemos dejado de tener amor auténtico hacia esa persona. Te moverías lo que fuera, irías al fin del mundo para encontrar una medicina que le pudiera curar de una enfermedad o incluso simplemente darle una oportunidad. Empeñarías todo lo que tienes para pagarle una terapia costosísima en un hospital carísimo, qué sé yo, de Estados Unidos. En cambio estás bastante tranquilo, sí, un poquito pesaroso, sí, un poquito sí, pero tampoco es una cosa que te quita el sueño. Mientras que seguramente a nuestros mayores, repito, un San Francisco Javier le aterraba, le quitaba el sueño. Tenía, como os he dicho esta mañana, fuego, tenía celo por el Señor y también por la suerte de esas personas que se van a condenar. Si en la Sorbona supieran la de almas que se pierden por no recibir el bautismo, dejarían los libros que se vendrían aquí a bautizar. Y además él bautizaba en muchos casos, llegando a un sitio, explicando y hablando en qué idioma, fíjate, porque llegando a sitios diferentes no iba a aprender, por muy listo que fuera, idiomas distintos de un día para otro. Y al final reunía a los que podía y les bautizaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y decía, bueno, he hecho lo que he podido. Que aquello no era ni completo ni perfecto, de acuerdo, pero al menos San Francisco Javier tenía celo misionero. Y nosotros hoy tenemos indiferencia misionera, hasta que estas causas de la crisis no se resuelvan. Por supuesto, a nivel iglesia y después a nivel local, diócesis, parroquia, franciscanos de María, familias, pues nos pasará lo que nos está pasando, que cada vez hay más apatía, más dificultad en la transmisión familiar de la fe, más lejanía, porque si aquel que tiene que tener la llama encendida para contagiártela la tiene prácticamente apagada, ¿cómo va a contagiarte nada si no tiene nada? Siguiente punto que dentro de este capítulo, yo creo que hoy nos encontramos no solamente con este origen de la crisis y con estas características de la crisis, sino también con crisis diferentes. Crisis diferentes según los países, crisis diferentes según las familias. A veces son crisis de alejamiento en la forma pero no en el fondo, todavía mantienen una relación con Dios. A veces son crisis ligadas a coyunturas, la muerte de un ser querido, una enfermedad. A veces son crisis ligadas a la edad. Hay, y siempre lo ha habido, una crisis en ese entorno de la adolescencia y de la primera juventud. Bueno, es decir, si hay unas características generales a nivel global de la crisis, después vamos a encontrarnos con unas características particulares de la crisis. Hay que conocer cuáles son las características de esa crisis que a ti te afecta, es decir, tu hijo tiene 16 años, o esta persona que conoces ha dejado de ir a misa porque un día el cura le echó una bronca porque su niño lloraba, o esta persona que tú conoces se le ha muerto un hijo y está totalmente rebotado con la iglesia, o esa persona que tú conoces le ha salido un cáncer y se ha preguntado por qué Dios la ha abandonado de esa manera. Pero, bueno, o sea, hay la gran crisis y después las crisis de aquellos que están en tu entorno que tú tienes que conocer porque tendrás que aplicar una estrategia diferente para cada uno de esos casos. No podrás acercarte del mismo modo a ayudar a la persona que acaba de perder un hijo que al adolescente.
Son crisis distintas y tendrás que tener una estrategia diferente según sea la crisis en ese momento. Y esto es algo que un misionero tiene que saber. Otra cosa que es fundamental es aprender el idioma. Una de las cosas que hacían los misioneros, fijaros, Ramon Llull en Mallorca ya crea una escuela dedicada exclusivamente a enseñar árabe, porque él es el gran evangelizador desde Mallorca del norte de África. Él era terciario franciscano y los franciscanos tenían la misión de todo África, desde Tierra Santa, todo el norte de África. Todavía hoy mantienen muchos sitios ligados a esa misión, por ejemplo en Marruecos, en Argelia o en Tierra Santa. Crea una escuela para enseñar árabe, porque ¿cómo iban a ir los misioneros a Argelia, por ejemplo, si no sabían el idioma? Nosotros también tenemos que aprender idiomas. No me refiero solo a aprender el inglés o a aprender el sueco. Hablamos de aprender un idioma que te permita comunicarte con esa persona que está en crisis de alejamiento total, de alejamiento parcial, de tibieza, que no es un alejamiento parcial. El alejamiento total es el que ya no tiene fe, alejamiento parcial el que mantiene la fe pero no la práctica, tibieza es el que va a misa con una cierta frecuencia pero no le pidas más, o incluso el que tiene fe, va a la iglesia, reza pero no agradece, que serían distintos niveles de crisis, y esos distintos niveles de crisis son niveles que tenemos que saber afrontar para poder precisamente dar la respuesta debida. Bueno, tú tienes que aprender un idioma. Ese idioma que tú tienes que aprender tiene que ir unido a una actitud. El misionero tiene que saber qué tipo de crisis tiene delante, qué estrategia dar ante cada crisis, tiene que saber cómo comunicarse con ese que tiene la crisis, qué idioma emplear. Insisto, no va a ser igual lo que tú tengas que decirle a la persona que ha perdido un hijo que lo que tú tengas que decirle a una persona que está enferma. Y tiene que saber también qué actitud adoptar con esa persona, que en un caso será una actitud de firmeza. Por ejemplo, si tienes un hijo adolescente, no puedes adoptar la misma actitud que con un compañero de la oficina. Tú no puedes decirle a tu hijo adolescente, haz lo que quieras. Si quieres ir a misa, vas. Y si no quieres ir a misa, no vas. Porque tú no le dices a tu hijo adolescente, haz lo que quieras. Si quieres venir a las 5 de la mañana, vienes. Y si no quieres venir en toda la noche, no vengas. No le dices a tu hijo adolescente, haz lo que quieras. Si quieres ir al colegio, vas. Y si no, no vas. Del mismo modo que no le dices, haz lo que quieras en la educación o en la comida, por ejemplo, o en cosas como la droga, no le puedes decir, haz lo que quieras en cosas que afectan a su alma. Tienes que decirle con la actitud de vida, con su lenguaje y con su idioma para que te entienda, pero tienes que decir las cosas de una forma distinta a como vas a decírselo a un amigo, a un compañero de trabajo o a una persona que está pasando un momento de dificultad. Bien, por lo tanto, es necesario, como misioneros, que seamos conscientes de cuáles son los orígenes y las características de la crisis a nivel general. Que después seamos conscientes de cuáles son las crisis que tienen los que nos rodean. Es decir, por qué han llegado al alejamiento de Dios. ¿Qué les ha conducido al desinterés o a la tibieza? Y una vez que tengamos identificado nuestro campo de misión, que no va a ser el mismo el de un laico que el de un sacerdote, el de un sacerdote que está en un lugar como España, que el de un sacerdote que está en la India o en África o en China, una vez que hemos establecido cuáles son nuestros ámbitos de misión, tenemos que establecer cuáles son las estrategias, cuál tiene que ser nuestro lenguaje y cuál tiene que ser nuestra actitud. Bien, estos son los rudimentos de la misión. Ahora, a partir de la próxima meditación, entraremos ya a ver
cómo tenemos que ser misioneros, qué es lo que tenemos que hacer para empezar a misionar. Pero insisto, si no somos conscientes del origen de la crisis, difícilmente podremos ser conscientes de cómo tenemos que afrontarla, es decir, de cómo tenemos que misionar. Decía, se me ha ido ahora el nombre del pensador español, decía, lo que nos pasa es que no sabemos lo que nos pasa. Sabemos que hay crisis en la misión, sabemos que hay una enorme dificultad para transmitir la fe, pero no sabemos cuál es la causa. Lo que nos pasa es que llevamos 50 años con una crisis de las verdades verticales, que estamos todos, aunque no nos demos cuenta, sumergidos en una profundísima crisis de fe de aquello que es verdaderamente esencial. De ahí se deriva una crisis de esperanza y se deriva una crisis de amor, y que desde esa perspectiva no podemos afrontar la misión porque no le damos a la misión la urgencia y la importancia que tiene. Hacemos un momento de oración en silencio.